Que la paz de nuestro Dios y la dirección de su Espíritu sea con cada uno de nosotros a través de esta reflexión. Les saluda con mucho cariño su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, a todos nuestros hermanos en Cristo y amigos que se disponen a escuchar la reflexión cotidiana y el alimento a través de este grupo Edificados en la Palabra. Bien, queridos hermanos, siguiendo nuestro eslogan mensual, el título de hoy de nuestra reflexión se titula Castigo para los que se autoproclaman profetas. Repito, castigo para los que se autoproclaman profetas. El texto de Ezequiel en su capítulo 13, versículo 16, si usted tiene a la mano su Biblia, le voy a invitar a que lea conmigo la siguiente expresión. Dice: esos profetas de Israel que tienen visiones falsas y anuncian a Jerusalén que todo iba bien, cuando en realidad no era así. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué tal, hermanos, esta expresión o esta versión? Dios habla hoy, tiene de una forma clara, de una forma precisa, lo que el profeta Ezequiel nos quiere decir el día de hoy. Voy a repetir el texto, dice: esos profetas de Israel que tienen visiones falsas y anuncian a Jerusalén que todo iba bien, cuando en realidad no era así. Yo, el Señor, lo afirmo. Así que el profeta Ezequiel es uno de los profetas más, podemos decir, juntamente con Jeremías, uno de los profetas más ásperos, crudos, pero también al mismo momento los más fieles, los más certeros en la exposición de la voluntad de Dios. Bien, queridos hermanos, el objetivo es entender que Dios dio sus dones a cada uno conforme a su voluntad, y no lo que hoy en día se ve por doquier, cada uno llamándose profeta, apóstol, y sin ningún fundamento celestial, es decir, sin un llamado divino. Para este tema, hermanos, primeramente debemos entender dos cosas, y las quiero mencionar a través de las siguientes preguntas. Primero, ¿qué significa profeta? Dos, ¿qué función tiene un profeta? Tres, ¿qué es la función profética? Y número 4, ¿es lo mismo profeta que función profética? Estas preguntas, hermanos, realmente son importantes para nuestro tema, la cual nos ayudarán a revisar lo que hoy en día podemos ver y al mismo momento ser presos de las filosofías huecas, confusas, que permean en nuestras comunidades de fe y que de alguna manera traen consecuencias atroces como el fraude espiritual y al mismo momento también el fraude monetario. Y bueno, como consecuencia fatal es creer más en un ser humano que en el mismo Dios soberano de esta tierra. También, por otro lado, hermanos, quiero compartir primeramente la reflexión de nuestro texto base del profeta Ezequiel. Menciona un castigo, de acuerdo a nuestro título, un castigo a aquellos que se autoproclaman profetas. Y este castigo, hermanos, podemos entenderlo de dos maneras. Primero, hermanos, el mensaje esencial, como decía, de Jeremías y Ezequiel, era el juicio que estaba en camino. Ese era el mensaje, el dabar que Dios había enviado para Jeremías y Ezequiel.
Y ese juicio debían aceptarlo como el castigo, pero también la purificación de parte de Dios. Por esa razón, Ezequiel habla de los falsos profetas que tenían una visión de paz, dejando al pueblo de Dios completamente desprevenido para el juicio que estaba en camino. Por tal motivo, serían juzgados y castigados. Entonces, el castigo, hermanos, es un juicio para los profetas. Un juicio que los llama a cuentas, un juicio que los llama a revisar el llamado que Dios ha hecho en sus vidas. Es un juicio, hermanos, por también anunciar algo que no es verídico, como al mismo momento también darse de alguna forma como el intérprete absoluto de Dios. El segundo motivo, hermanos, de hablar hacia ese castigo que Dios puede dar a aquellos que se autoproclaman profetas, apóstoles o profetizas, es cuando Ezequiel anuncia a través de este texto que el que se aproveche del pueblo de Dios es un motivo que Dios va a juzgar. Ese motivo, hermanos, donde hay gente abusiva que busca el bien propio y que en este caso profesa una acción profética falsa. Y esta acción profética es dar esperanza donde no hay. Es también endulzarles el oído, de manera que provocan la completa confianza en la persona y no en Dios. También es el juicio de aquellos que hablan sin provocar el arrepentimiento en los demás. Podríamos decir de otra forma que solapan, y el solapar traería a la perdición del pueblo de Dios. Y es una cosa que Dios nunca ha querido. Por esa razón, nos damos cuenta que Ezequiel anuncia estas palabras que nuevamente voy a leer de acuerdo a nuestro texto. Dice Ezequiel, esos profetas de Israel que tienen visiones falsas, esos profetas que andan anunciando cosas fallidas, esos profetas que anuncian a Jerusalén, que en este tiempo es al pueblo de Dios, que todo va a estar bien, cuando en realidad no. Eso provocaría la desconfianza a Dios, provocaría el perderse la relación personal e íntima con Dios. Por eso es importante, hermanos, como ya lo mencionaron en la reflexión de ayer, que debemos tener cuidado de estos falsos profetas. Ahora, hermanos, decía en alguna de mis preguntas iniciales, ¿qué significa profeta? Profeta, hermanos, en el hebreo es Naví. Esta palabra Naví o Neví, hermanos, no era una persona que miraba el futuro, ni mucho menos, hermanos, era una persona que veía de la noche a la mañana y expresaba palabras a los demás. Un profeta, hermanos, era una persona preparada, una persona que estaba dedicada al servicio de una función profética, que lo veremos más adelante. Un profeta, hermanos, era tener una vocación, que en el tiempo mínimo para esto era alrededor de 40 a 50 años mínimo en este ámbito del trabajo profético.
Hoy en día, hermanos, nos damos cuenta que muchos y muchas personas de la nada se autoproclaman profetas, profetizas y apóstoles, pero no es cuestión de un día para otro, no es cuestión de una expresión personal, ni de un sentimiento convencido de que Dios les habló, de que Dios se expresó de la noche a la mañana, sino esta vocación profética es toda una vida. Pues los profetas, su primer propósito y más importante es expresar o era expresar la voluntad de Dios por medio de oráculos, juicios, exhortaciones. Todas estas acciones, hermanos, tenían el objetivo de llamar al arrepentimiento. Pero además de eso, hermanos, era restaurar. Es cierto que las experiencias para recibir partían, hermanos, desde la expresión del dabar de Dios. Y esto es interesante porque el profeta es voz, respuesta y atención de Dios que certifica el verdadero profeta. En estos casos es una acción portentosa que Dios hará con su pueblo y la forma es anunciada, es transformadora y es restauradora. ¿Por medio de qué? Bueno, de la respuesta del pueblo hacia Dios. Cuando el pueblo se arrepentía, Dios enviaba salvación. Y uno de los ejemplos más claros es cuando Jonás es enviado a anunciar que Dios va a acabar con el pueblo, con cierto pueblo. Jonás se rehúsa. Y bueno, ya todos conocen la historia, es devorado por un gran pez y después hay una autorreflexión y entonces recuerda la vocación para la cual había sido llamado. Y es la vocación de poder anunciar al pueblo arrepentimiento. Este arrepentimiento que traería salvación. Entonces, para darnos cuenta que Dios estaba actuando mediante la exposición del profeta, esto pasaba por un proceso. Y digo que esto pasaba por un proceso porque no era de recibir de la noche a la mañana o por medio nada más de un sueño, porque hoy cerré los ojos y empecé a escuchar una voz en mi interior y de acuerdo a eso anunciar a la gente lo que Dios quiere. Esto, hermanos, realmente es equivocado, porque el proceso de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios en los profetas, eran momentos primeramente de reflexión del pasado, donde el profeta reinterpretaba el pasado para anunciar lo que se avecinaba. Además de hablar con certeza, con seguridad de lo que vendría. De esa forma anunciaba el profeta una condenación, un juicio venidero con el propósito de llamar al arrepentimiento. No como hoy en día que la mayoría de los profetas, pseudoprofetas, tiene el propósito de meter miedo, de buscar el bien propio, de falsear la verdad de Dios, expresando sus motivos personales, sus motivos egoístas y sobre todo sus motivos soberbios. Es por eso que también vemos a través de diferentes personajes como Elías,
donde a través de un evento totalmente impactante, donde algunos profetas con toda esa escuela y preparación y vida entregada mueren. Fíjese bien lo que acabo de decir. Hablamos, hermanos, de lo acontecido de Primera de Reyes, capítulo 18, donde hay una lucha o una, ¿cómo podríamos decir? Una forma de ver el profeta verdadero y un falso profeta. Ambos profetas, como decía, tenían una carrera a través de muchos años, donde todos tenían las mismas experiencias, pero lo que marcaba, hermanos, la diferencia de estas acciones y que decía que es impactante, es porque el falso profeta siempre se le da la facilidad de hablar en el nombre de una deidad y no de la voluntad de Dios. Hoy en día mucha gente dice: Dios me habló, Dios me dijo, Dios se comunicó conmigo, Dios me reveló. ¿Y cómo saben que realmente es Dios y no una deidad, no un personaje mítico o un personaje inventado, donde su ego, donde su inconsciente ha hablado acerca de los anhelos más personales de la misma persona? Y digo esto, hermanos, porque los profetas o los falsos profetas que estaban en contra de Elías buscaban la fama personal, buscaban el reconocimiento, la idolatría a sí mismo, como también la idolatría hacia Baal. Por esa razón es que ellos son muertos. Si usted lee Primera de Reyes capítulo 18, encontrará que este grupo de profetas se burlaban de Elías. De modo que Elías los reta a hacer un holocausto, y el holocausto o el Dios verdadero consumiría la ofrenda ofrecida. Y nos damos cuenta a través de esa historia, ahí en Primera de Reyes capítulo 18, que Dios mata a aquellos falsos profetas. Y ponga atención en lo siguiente: en los tiempos de Elías aparece un profetismo profesional, y tal vez de corte, porque es ciertamente falso, porque dichos profetas profetizaban en el nombre de Baal. La realidad de sus actos y experiencias estáticas no era discutida, pues ellos danzaban también en un estado frenético, como podemos recordar de Saúl. Y el relato que mencioné resume una acción diciendo simplemente que profetizaron desde el pasado, en el mediodía hasta la tarde. Eso dice Primera de Reyes 18:29. Como también dice que sus invocaciones a Baal y danzas comenzaron en la mañana. Eso aparece en el versículo 26 de Primera de Reyes 18. Y entonces ellos empezaron a profetizar, dice el texto, solo después de mediodía. Parece que con esta palabra se designa propiamente la entrada en el trance
conseguida después de practicar largamente los medios que allí se describen. La falsedad de este profetismo queda demostrada en que no hay respuesta divina. Menciono esto, hermanos, porque hoy en día vemos cuántas personas que dicen ser profetas, apóstoles, profetizas, donde anuncian cierta evidencia del futuro, pero no sucede. Y esto, hermanos, es una falta de respuesta divina. Y es allí, hermanos, donde podemos encontrar la falsedad extrema de un profeta. Hoy, en diferentes comunidades denominacionales, pentecostales y carismáticas, tienen la misma filosofía balista, donde su adoración no es hacia el Dios verdadero, sino al yo mismo y, en este caso, a un ídolo personal. También el renombre de apóstol y profetiza tienen la misma esencia y la misma respuesta a través de la falta de las cosas positivas en respuestas divinas de nuestro Dios. Lo más triste de la respuesta divina, hermanos, es que aquellos personajes que anunciaron cierta situación que sucedería, hoy en día vemos que no surgieron porque fallaron. Y estas fallas podemos decir, o podemos llamarlos pseudo profetas o pseudo apóstoles, como por ejemplo Joyce Meyer, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Dante Gebel y muchos más, que en muchas ocasiones han fallado en sus profecías. Repito, es toda una profesión y vocación el ser profeta, que lleva a exponer primeramente el dabar de Dios, la verdad hasta las últimas consecuencias. Un verdadero profeta es aquel que expresa la voluntad de Dios hasta el final de las últimas consecuencias. Es, por ejemplo, cuando vemos que un líder está oprimiendo, está abusando, está siendo injusto con un pueblo, el profeta lo llama a juicio y arrepentimiento para no oprimir más a ese pueblo y, en este caso, restaurar su condición. Entonces, es importante entender que la vocación profética tiene como principal propósito exponer la voluntad de Dios, el dabar de Dios. Y sobre el sentido de dabar, hermanos, debemos entender que el dabar de Dios es una realidad operante, dinámica, que expresa toda una fuerza vital de quien la pronuncia. Por eso digo que el dabar de Dios, hermanos, no es una palabra que alguien dice, sino también es una palabra que en el momento que se dice, se hace. Es el caso de la historia de la creación del mundo, obras de Dios, que son palabras de nuestro Dios expresadas y que han sido hechas por su voluntad. Entonces podemos ver allí rápidamente el verdadero profeta y no de quien la pronuncie por decir solamente Dios me dijo o Dios me habló, mencionando solo palabras de ellos mismos. El dabar de Dios anunciado lo podemos ver en diferentes personajes, como lo hacía Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Amós, Oseas, y bueno, varios profetas. Su vocación era un llamado divino y por la gracia de Dios
no de fama o de méritos, era una verdadera vocación y no una autoproclamación. Entonces, la función del profeta, hermanos, era expresar el dabar de Dios, que a través de experiencias estáticas, de trance, de epifanías, de parte de Dios les mostraba su voluntad. Eso, hermanos, era real y es real. Si hubiese en nuestros tiempos un profeta, tendría, hermanos, primeramente que comenzar con una carrera, con una profesión de mínimo de 40, 50 años en la labor profética. Y dos, hermanos, que es la más vital e importante, es expresar el dabar de Dios a través de esas experiencias que hoy, hermanos, serían a través epifánicas, es decir, una intervención total o manifestación de Dios en sus vidas. De acuerdo a esto, hermanos, entonces, no es lo mismo un profeta que la función profética. Y aquí está la respuesta, hermanos. Si llegaran a preguntar si todavía hoy en día hay vigencia en ser profetas, apóstoles o profetisas, la respuesta, hermanos, es que no. Porque esta función, hermanos, de profeta es la función que llevaba a cabo todos aquellos que expresaban la voluntad de Dios. Y, por ejemplo, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice que claramente que nosotros estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que existieron en el pasado. El fundamento, hermanos, la azafata que Cristo, que Dios puso es Cristo mismo. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, hermanos, nos damos cuenta que Dios se reveló a través de ciertos personajes bíblicos, de ciertos profetas e inclusive, hermanos, de algunas manifestaciones sobrenaturales, pero, hermanos, la revelación total, plena y divina fue a través de Cristo Jesús. Y esto, hermanos, significa que fue a través del Evangelio, la buena noticia de salvación. Así que todo lo que hace la función profética es expresar el Evangelio a toda criatura que se encuentra sin salvación. Ojo, hermanos, aquí no es solo a un grupo o a una nación o a una denominación determinada. El imperativo cristológico es a toda criatura. Recuerde Mateo 28, 19 y 20, como Hechos 1, 8 y otros textos, hermanos, nos anuncian que el mensaje o el envío de Jesucristo hacia todo creyente es hacer discípulos, llevar el Evangelio y hacer misión. Por esa razón, hermanos, nace una pregunta que está vigente. Una pregunta que es la siguiente: ¿está vigente la labor profética apostólica? La respuesta es no, ya que a través de Jesús, que es la máxima revelación de Dios, ya no es dada solamente a una nación, a un grupo, sino a todos los que son llamados hijos de Dios. Este llamado, hermanos, es la función profética, donde se entiende que recibe la voluntad de Dios y es llamado a exponerla. Como primer acto, es una relación íntima, personal y constante de Dios a través de su palabra. Una persona, hermanos, que quiere realizar una función profética, porque otra vez explico, ya no hay, hermanos, profetas, ni apóstoles, ni profetisas, sino una función profética. Esta, hermanos, es dada como primer acto a través de una relación íntima, personal, constante con la palabra de nuestro Dios y con nuestro Dios mismo. Pues allí Dios, hermanos, expresará su dabar, como mencioné, como esa palabra dinámica, creadora y restauradora. Acto seguido, hermanos, entonces, esta persona cuya función profética es enviada a exponer la voluntad de Dios
sin reserva, y así convirtiéndose también una función apostólica, al ser enviados a enseñar y a proclamar el Dabar, el Evangelio de Dios. Por esa razón, me atrevo a decir que hoy en día, hermanos, solo existe la función profética y apostólica. Repito, la función profética tiene, hermanos, como primer acto, esa relación íntima, personal, constante con Dios a través de su palabra y con Él mismo, donde esta persona con función profética expresa el Dabar, esa palabra dinámica, creadora y restauradora. Y cuando digo esto, hermanos, es aquella persona que confronta, que anuncia, que llama al arrepentimiento, pero también, hermanos, al perdón. En la función apostólica, hermanos, esta persona no solo es llamada a expresar la voluntad de Dios, sino a exponerla y enseñarla y proclamarla a toda criatura. No a un solo grupo, no a una sola persona, sino a toda criatura. Por eso, hermanos, quiero decirles que una de las razones más importantes de la función profética es también edificar a su amada iglesia. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, de aquellos que no hacen la labor profética? Y es sencillo, hermanos, es aquella gente que no edifica, es aquella gente que no lleva esperanza, la esperanza de Dios. Es aquella persona que no llama al arrepentimiento. Hoy, hermanos, todos los que somos llamados hijos de Dios, somos llamados a realizar esa función profética. Es decir, llevar, proclamar, anunciar la voluntad de Dios a través del Evangelio, para que quien escuche lo acepte, tanto el Evangelio como el reino venidero. Y quiero aclarar algo bien importante acerca de la función profética. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, nos dice que quien profetiza no es llamado a predecir el futuro, sino es llamado a exhortar, a edificar, a restaurar. Y esto, hermanos, es la exposición del Dabar de Dios. No andar creando miedo o angustia en la comunidad, sino esperanza y salvación. Y de acuerdo a esto, hermanos, nos damos cuenta que esto se une al pensamiento del Antiguo Testamento del profetismo de Israel. Para ir cerrando, hermanos, este tema, quiero repetir que hay un castigo, hay un juicio para todos aquellos que se autoproclaman profetas, profetizas y apóstoles, porque van usurpando la verdadera función de ellas. Y esto responde a la pregunta de lo que significa autoproclamarse. La mayoría se dice ser profeta, apóstol o profetiza en estos tiempos por nombramiento propio, porque se autodeclaran y porque se autoproclaman con cierta investidura, dignidad, título, estatus o inclusive preparación y condición, la cual totalmente no es de Dios. Cuando Dios llama, Dios lo hará, hermanos, por su gracia. La respuesta, hermanos, en cuanto a este juicio, a este castigo, es claro. Sí, el Señor llamará a cuentas, de tal manera
que ellos darán cuenta de todas sus atrocidades. Y digo atrocidades porque la mayoría de quien se autoproclama no es por vocación divina, sino simplemente por ego, por imitación, por fama, por moda, por ignorancia y sobre todo por soberbia. ¿Ustedes creen, amados hermanos, que quienes se autoproclaman profetas o profetizas solo porque dicen que Dios les habló en sus sueños, los hace tener más autoridad o sentirse superior a los demás? Notemos que la mayoría está haciendo acepción de personas, sintiéndose elegidos y únicos portavoces de la voluntad de Dios. Notemos que por la historia del cristianismo se ha cumplido lo que dijo Cristo, que cuidado con aquellos que vendrían como lobos disfrazados de ovejas. Mateo 7:15 dice: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. A través de la historia vemos cómo grupos sectarios se han desviado de la verdad divina por sus frutos. Ahí está una Elena G. de White, un José Smith, hasta el mismo Lutero como predecesor de la salvación por gracia y no por las obras, o a un Constantino que quiso unir a toda la gente, pervirtiendo el verdadero evangelio, como el Kyrios, y asimismo proclamándose el único Señor, y que esto fue a través del catolicismo. La consecuencia y el juicio, más que el castigo que encierra esto, no es un acto eufórico y catastrófico de parte de Dios, es decir, no es de un Dios airado, sino, hermanos, de la experiencia de la ira de Dios, la cual, hermanos, se expresa en el alejamiento cada vez más del Dios benevolente y misericordioso, y también, asimismo, de su gracia salvadora. Por eso, hermanos, la expresión de una fe errada y torcida del Dabar de Dios solamente buscará el fin propio. Para mucha gente les es difícil entender o ser conscientes de que habrá un juicio personal. Si a tanto líderes como pastores hemos de dar cuentas, de la misma forma aquellos que se autoproclaman profetas o apóstoles o profetizas. Hermanas, hermanos, tengamos cuidado de no usurpar la vocación profética. Tenemos el llamado de realizar una función profética, pero eso, hermanos, con el propósito de llevar el amor de Dios a toda criatura hasta el fin del mundo. Deseo, hermanos, que a través de este tema podamos reflexionar, podamos meditar y pensar que autoproclamarnos traerá un juicio, y ese juicio no es conmigo, no es con el presidente de la iglesia, sino será, hermanos, con Dios mismo. Que Dios, hermanos, nos ampare de equivocarnos y tomar malas experiencias y equivocaciones. Dios les bendiga, hermanos, paz a ustedes. Les saluda su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde Toluca, México. Dios les bendiga.